Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. De horas, en 2 horas, aproximadamente a las 9 de la mañana de hoy, está previsto que la jueza Daniela Camacho recepte el testimonio anticipado de Pamela Martínez. Pamela Martínez, ex asesora de Rafael Correa y también procesada dentro de esta causa que investiga los presuntos aportes ilegales al movimiento Alianza País por parte de empresas que buscaban beneficiarse de contrato con el Estado. Martínez, quien además consta dentro del Sistema Nacional de Protección y Asistencia a víctimas, a testigos y a otros participantes en el proceso penal de la Fiscalía, constituye una pieza clave dentro del esquema, pues sería quien coordinó los ingresos, egresos y aportes que su asistente, Laura Terán, registraba en unos cuadernos de Excel por orden del expresidente Correa. De esto hemos hablado reiteradamente en los últimos días. Ahora bien, el país se enfrenta a un ajuste severo, irracional, complicado. Ese es el dilema en que nos ubica. Nos encuentra este momento una coyuntura que pasamos a explicarla con la generosa presencia del intelectual ecuatoriano, el pensador Simón Pachano. El columnista manifestaba hace muy pocas horas que lo que queda del año va a ser un periodo complejo para el gobierno. Si está decidido a mantener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pues deberá hacer reformas legales, especialmente en lo laboral y en lo tributario. Como es obvio, eso requerirá de una mayoría en la Asamblea que esté dispuesta a aprobar sin mayores cambios lo que llegue desde el Ejecutivo. Allí pues varios bloques encabezados por el social cristiano, por el social cristianismo, ya han anunciado su oposición a cualquier medida que significa elevación de impuestos. Es una negativa que fácilmente podrá trasladarse a otros temas, de manera que es muy poco probable que el gobierno encuentre un ambiente de carácter favorable. Más bien, sus posibilidades se irán reduciendo conforme se vaya acercando el periodo preelectoral. Y por tanto, Simón Pachano dice, el tiempo le queda muy corto para salvar el acuerdo que en estricto sentido
es una política económica y es una política de severo ajuste. Si la política se moviera por cálculos de carácter racional, no habría dificultad alguna para armar esa mayoría. Nada mejor para quienes aspiran a llegar a la presidencia de la República, que sea un gobierno de transición como el actual, el que se encargue de poner en orden a la economía. Eso tiene un costo político que deberá asumirlo quien haga este ajuste. Vamos entendiendo. ¿Será ahora o será cuando alguno de ellos gobierne? Pero habrá que hacerlo. Por consiguiente, a todas las bancadas les conviene que se haga un trabajo que no es precisamente agradable. La excepción es el correísmo que busca el fracaso gubernamental como forma de castigo al presidente Moreno y como una estrategia para beneficiarse naturalmente de la insatisfacción ciudadana. Lo racional sería entonces todos contribuyamos para que en esta ocasión sí quede la mesa servida y que la cuenta le pague un gobierno que no tiene otra perspectiva que concluir su periodo. Pero no es la racionalidad lo que impera en una política clientelar, estimados ciudadanos, señoras y señores, sujeta a plazos extremadamente cortos y atada a dogmas además. El fracaso del acuerdo con el FMI le pondría al gobierno en la disyuntiva de tomar las medidas por su cuenta, ¿no? Sin créditos blandos ni apoyo para atraer inversión, o cruzarse de brazos, navegar en la crisis y dejar que su sucesor asume el problema. Los resultados de ambas opciones serían bastante negativos. Esta es la premisa que cuadraba en su página editorial el diario El Universo de Guayaquil y que la suscribía o la rubricaba el pensador Simón Pachano. Señoras y señores, tengo la suerte de poder inaugurar esta jornada con él y con otro pensador, el señor economista académico don Pablo Dávalos, que está también en nuestros estudios. Uno a uno en línea telefónica le correspondería explicarnos de esta tentativa de supervisión naturalmente interesada con alma del Ecuador, con espíritu ecuatoriano, de que las cosas salgan para todos de la mejor manera. Pero muy bien trazado esa perspectiva, doctor Simón Pachano. Si podríamos mejorar incluso la lectura del periodista, sería conveniente para que la comprensión de los elementos que usted reúne conquisten un atractivo singular que es la comprensión de cómo ve usted la perspectiva económica de nuestro país. Buenos días, Simón. Buenos días, Pablo. Muchas gracias por estar aquí los dos. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Buenos días a Pablo y a los oyentes. Sí, yo creo, y lo que digo en el artículo, es que la situación en que quedó la economía después del gobierno de Rafael Correa, que no estableció un modelo sustentable, digamos así, un modelo de manejo de la economía para tiempos en que no son de boom económico de la exportación, como fue todo el periodo que le tocó gobernar a él, es necesario, por lo tanto, hacer un ajuste, ajustar la economía, definir una serie de caminos, de orientaciones por los que deba ir la economía, y eso exige una toma de medidas, pero exigen esas medidas a la vez acuerdos políticos. Mi observación en el artículo en general es que no hay no se ven las condiciones
para que haya esos acuerdos políticos, esa confluencia, digamos, en torno a medidas fundamentales que deben tomarse y que por el momento son las que están incluidas en el acuerdo con el Fondo Monetario, nos guste o no nos guste. El gobierno prácticamente ha definido como su política económica el acuerdo con el fondo. Y lo ha hecho fundamentalmente porque es una forma de encontrar dos puntales, digamos así, que son necesarios. El uno es financiamiento, y es un financiamiento en condiciones mucho más convenientes que las condiciones que ofrecían, por ejemplo, los bancos chinos o el propio gobierno de China, que eran de muy corto plazo y a intereses tremendamente altos. Y segundo, el acuerdo con el fondo permite que el Ecuador tenga una apertura hacia el mercado financiero internacional y también que mejore una serie de indicadores como por ejemplo el de riesgo país, que es importante para los inversores. Entonces, me parece que esos elementos son importantes de considerar y que las fuerzas políticas, sobre todo las que tienen representación en la Asamblea Nacional, deberían mirar eso y ya sea entrar en ese acuerdo o entrar a modificar ese acuerdo, porque es modificable, por supuesto, pero entrar a que se hagan, a apoyar a que se hagan a que se tomen las medidas y que se definan políticas en este gobierno que es un gobierno de transición y que no les toque a ellos tener que volver a ordenar la mesa que no queda servida. Ese es el Ahora, la racionalidad, ¿en qué consiste? Perdone que insistamos. La racionalidad consiste precisamente en pensar las consecuencias de sus actos, en pensar en que si ahora el gobierno toma las medidas, a ellos no les va a tocar tomar esas medidas. Por lo tanto, van a poder gobernar de mejor manera. Esa es la racionalidad. Porque va a haber va a provocar esto desajustes sociales, desajustes políticos, seguramente inconveniencias para determinados sectores productivos y otros tipos de conflictos. Pero peor es cruzarse de brazos y navegar, como usted dice, en la crisis, dejar que su sucesor asuma el problema. ¿Cómo ve aquí Pablo Dávalos el asunto? En perspectiva igualmente. Muy buenos días, Gonzalo, muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Buen día a Simón. Yo creo que tenemos que remitirnos a los datos, Gonzalo. Yo sí creo que más allá de las cuestiones ideológicas, uno tiene que ser absolutamente responsable. A los indicadores. Exactamente, a los datos reales, para validar con los datos lo que uno puede decir. Porque aquí creo yo, al menos de lo que leí a Simón Pachano y de lo que acabo de escuchar, hay tres falacias que me parece que deben ser contrastadas con los datos, ¿no? Al menos del texto que acabo de leer, que usted amablemente me envió, que se llama Justa Irracionalidad, que corresponde al académico Simón Pachano, ¿no? Hay tres falacias que creo yo que forman parte de una cuestión ideológica. ¿Cuáles son esas falsedades? ¿No? La primera es que era necesario hacer un ajuste con el Fondo Monetario. Entonces, para eso me remito a lo que el presidente Lenín Moreno, cumpliendo el artículo 294 y 295, envía a la Asamblea Nacional para su aprobación el 31 de octubre del año pasado la proforma presupuestaria. La proforma presupuestaria para el 2019, para este año, y la programación presupuestaria cuatrianual. Para hacer esto, el presidente Lenín Moreno calculó un precio del petróleo a $50,05 para todo el año 2019. ¿Qué nos dice la proforma que envió Lenín Moreno a la Asamblea y que fue aprobada además por la Asamblea y que se publicó en el registro oficial número 695? En esa proforma, ¿qué nos dice? Esa proforma nos habla de un resultado primario de $271 millones como déficit, ¿no? Para una proforma de cerca de 31.000 millones. Y añadidos los intereses de la deuda, un resultado primario total, un déficit de $3.000 millones, 3.600 millones de dólares. Los cálculos irracionales en el gobierno. No, aquí voy. Pero déjeme terminar, Gonzalo, la idea, ¿no? 3.600 que corresponden a alrededor de un 3% del Producto Interno Bruto. Esto calculado a $50 el barril de petróleo. ¿Le rinde? Pero el gobierno tuvo ingresos, vendió el
barril de petróleo sobre los $50. Un recálculo a mediados de año, además hecho por el propio Ministerio de Finanzas, da cuenta que, de acuerdo a esta metodología, el déficit fiscal no llegaba al 1,5, 1,8, de acuerdo a la metodología que se tiene, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que con un déficit fiscal de 1,5 a 2,5 no es necesario el ajuste. ¿Por qué? Porque la ley le da al ministro de Finanzas la posibilidad de mover el presupuesto fiscal alrededor de un 15% para arriba o un 15% para abajo. Es decir, si el ministro tiene en sus manos palancas que le permitan mover el presupuesto 15% y el déficit fiscal es del 2%, entonces el ministro con esa palanca no necesita ajustes, al menos con el Fondo Monetario. Primera falacia. La segunda falacia es el hecho de que el Fondo Monetario nos da mejor apertura y mejor imagen con los inversionistas extranjeros. ¿Y eso por qué es una falacia? Porque los países acuden al Fondo Monetario in extremis. ¿Qué significa esto? Significa que solamente cuando usted está en riesgo de default, usted acude al Fondo Monetario Internacional. Cuando usted va al Fondo Monetario, la señal que usted da a los mercados internacionales es que está a un milímetro de declararse en default. Es más o menos, le pongo una metáfora, Gonzalo, es como si usted está contratando un seguro de vida y decide llamar a una ambulancia. ¿Usted no cree que estamos frente a un cataclismo? Le estoy diciendo, Gonzalo, estoy diciendo que el déficit fiscal no llega al 2%, Gonzalo. Si no llega al 2%, ¿dónde está el cataclismo social? No llega al 2%. Son los datos. Estoy remitiéndome a los datos aprobados por la Asamblea Nacional y por el gobierno de Lenín Moreno. No me estoy inventando los datos. Le estoy diciendo, los datos dan cuenta de un déficit menor a los 2.700 millones que corresponden más o menos al 2,5% del PIB. Datos del Ministerio de Finanzas a este año. Con la palanca que tiene el ministro de subir hacia arriba o hacia abajo el 15% del presupuesto, no era necesario el ajuste en absoluto, una reingeniería de costos y gastos y se solucionaban los problemas fiscales. Es decir, el Ecuador tiene problemas, pero no son problemas fiscales. Tercera falacia, ¿no? No, pero dejemos a ver si... No, la tercera falacia... La tercera es muy importante para que... Por supuesto, dice que la carta de intención es modificable. Falso. Las cartas de intención suscritas con el Fondo Monetario Internacional nunca son modificables, jamás se modifican, ¿no? ¿Por qué? Porque corresponden a un cronograma y un cumplimiento muy estricto donde cual el Fondo Monetario, de acuerdo a ese cronograma, va desembolsando, si se quieren, cada uno de los compromisos asumidos por el país. Entonces, la primera falacia es que era necesario hacer medidas para solucionar problemas fiscales. No era necesario hacer medidas. La segunda, que la imagen que damos con el Fondo Monetario atrae la inversión, en absoluto. No atrae la inversión porque estamos dando la imagen de que estamos muy cerca de una crisis. Y la tercera, que el acuerdo con el fondo es modificable. No es modificable. La coherencia de los tres elementos que señala Pablo Dávalos podrían hacernos atravesar por una coyuntura que nosotros mismos la estamos generando. Hay una culpabilidad del que traza esa perspectiva. En este caso, usted, economista Pachano, ¿en qué está equivocado en sus cálculos el economista que le corresponde este momento con su presencia al interpretar el pensamiento suyo? Pablo Dávalos, que está aquí conmigo, Simón Pachano, que está lejos del estudio. Tenga la bondad, doctor. Gracias por lo de economista. Antes que nada, Gonzalo, no soy economista. Mi artículo en realidad trata sobre política, una política que gire en torno a la economía. Pablo califica de falacia, pero yo creo que en todo su planteamiento, que hace aparecer como que no hay crisis en el país, como que estamos viviendo en una época sin ningún problema, y que no habría que tomar ninguna medida, prácticamente es lo que se desprende de su intervención. Y que inclusive hay que negociar con diferentes sectores. Claro, pero como que estaríamos viviendo en una época sin problemas, que no es necesario ajuste fiscal, no es necesario ajuste en general. Cuando yo hablo de ajuste, no estoy hablando del ajuste fiscal y no me estoy refiriendo a lo que la ley dice. Una cosa es lo que puede decir la ley y otra cosa es lo que requiere la economía del país y que posiblemente requiere, no solo posiblemente, con toda seguridad, requiere de cambios legales precisamente en estas mismas leyes a las que él alude.
yo digo, lo que requiere el país es definir un modelo económico que sea sustentable. Es eso lo que a lo que me estoy refiriendo. Es un modelo en general, no me estoy refiriendo a una medida política. En segundo lugar, que el acuerdo con el fondo no es negociable. Claro que es negociable, obviamente es negociable y en muchos países se lo ha hecho, y quizá el ejemplo más claro es el de Portugal, que comenzó con un acuerdo con el fondo y renegoció los términos y luego fue por una vía que en este momento se convierte en ejemplar para el mundo entero. Es decir, creo que es posible ir hacia una redefinición en ese sentido, y no solo posible, sino necesario, y no es un problema de ver, digamos, aspectos aislados como solamente el ajuste fiscal. Hay que hacer una reforma completa del modelo económico del país. Lo que hizo el gobierno anterior fue profundizar el rentismo del país, es decir, volverle al Ecuador más dependiente de la renta petrolera, en general de la renta de productos primarios, y no generar precisamente condiciones para que el país sea sustentable más allá de la exportación de productos primarios. ¿Y cómo, perdone Simón, y cómo podríamos nosotros reajustar de alguna manera ese ajuste para que no suene a irracional y los resultados no sean catastróficos para el país y sus otras movidas de carácter político, de carácter social? Me refiero a reacciones que podría producirse en la población. Claro, en mi artículo yo justamente hago referencia a la necesidad de tener una coherencia entre el frente económico, el frente social y el frente político del gobierno. O sea, una racionalidad. Obviamente, y que haya una visión muy claramente de un proyecto social, no solamente un proyecto económico. Y no estamos hablando solamente, como se hablaba en los 90, de unas medidas aisladas, digamos, de proyectos sociales específicos y focalizados. No. Redefinir la economía en términos económicos y sociales. Y eso es un trabajo muy complejo, y Pablo lo sabe perfectamente, él mismo ha escrito sobre eso. Entonces, no es un tema simplemente pero ¿dónde podría suscitarse lo irracional del ajuste? Lo irracional es, Gonzalo, que no se comprenda que la situación perjudica a todos los actores políticos, en el caso que yo me estaba refiriendo. Obviamente a toda la ciudadanía esto afecta negativamente por las condiciones de empleo, por las condiciones de producción, por las condiciones de remuneraciones, etcétera, etcétera. Eso afecta evidentemente, pero me estoy refiriendo en términos políticos. Es un absurdo que las fuerzas políticas que quieran gobernar en el próximo periodo no entiendan que hay que en este momento dejar a la economía estabilizada en otros términos que los que dejó el gobierno de Rafael, o los gobiernos de Rafael Correa. Esa es básicamente mi entonces le pregunto más concretamente, el Frente Económico debe tener capacidades, dice usted, para negociar, para trabajar conjuntamente con el Frente Social, para paliar los costos del ajuste, y debe contar con la acción del Frente Político para crear condiciones aceptables o favorables. En síntesis, se requiere un gobierno coherente. ¿Usted no le ve coherente a este plan? ¿No lo encuentra digamos, un marco bien situado, un vértice para coordinar todas las instancias? No, yo encuentro que eso no hay. Encuentro que no hay coherencia dentro del gobierno, que el gobierno tiene distintas, digamos, direcciones. Por un lado van los ministros del Frente Político, por otro van los del Frente Social, por otro lado van los del Frente Económico, e incluso el económico por ahí hay voces discordantes que anuncian proyectos estratosféricos como las nuevas refinerías, inversiones de no sé qué, el tren fantasma ese que se planteaba. Es decir,
no hay una coherencia, no hay claridad en el camino hacia donde quiere ir el gobierno. ¿Y eso por fregar la pita al presidente o por darse de importantes? Creo que no hay un gobierno bien estructurado, y con una línea coherente. Claro, y incluso Gonzalo, si nosotros vemos una muestra, por ejemplo, de los enlaces del presidente de los días lunes, que acabamos de escuchar en la radio, justamente la retransmisión, ¿no es cierto? Cuando el presidente se refiere a estos temas, a los temas de fondo, de reorganización de la economía, de reorganización del país, de una reinstitucionalización. No, son inauguraciones de pequeñas obras, mucho trabajo de la esposa del presidente, en fin, es decir, estamos ante un gobierno, que no nos da señales claras de a dónde quiere ir. Ese es el planteamiento fundamental, y esto que digo se aplica a la economía y se aplica también a las otras áreas. Usted incluso llega a afirmar que el señor presidente, si prepararía bien este ambiente, podría seguir con sus programas con nombres de boleros, claro, evitando endosar su baja calificación al conjunto de los actores del proceso. De esto tenga la bondad de preocuparse, Pablo. Este párrafo que le acabo de aludir, muy graficante de lo que teme ocurra, el pensador que lo hemos invitado, Simón Pachano. Primero, querido Gonzalo, no discuto la existencia de una crisis. Hay una crisis, pero no es fiscal. Es una crisis de lo que los economistas llamamos el sector real de la economía. El sector real tiene que ver con la producción, tiene que ver con el empleo. En este momento la economía no está generando empleo, no hay los suficientes niveles de inversión, y eso se traduce en el hecho de que los hogares, al no tener ingresos, empiezan a caer en situación de vulnerabilidad. Necesitamos políticas del sector real para resolver la crisis del sector real. O sea, crisis hay, pero no es fiscal. O sea, en todos los casos, los datos que el propio gobierno da, ¿y cuál es la diferencia para que entienda el público? Si no es fiscal, entonces no debo tener yo ningún tipo de crisis. Efectivamente, si la crisis no es fiscal, no merita el ajuste. El ajuste no es necesario. Entonces, y el ajuste siempre y en todo momento es fiscal. O sea, no hay otro ajuste que no sea fiscal. ¿Usted qué opina? Perdone, economista Pachano. Doctor Pachano. No, cuando yo me refiero a ajuste, ya señalé, me estoy refiriendo a un ajuste general de la economía. No hay ajustes generales. Sí hay ajuste, Pablo, obviamente. Todo ajuste es fiscal. Estamos hablando en términos del ajuste, en términos de que el ajuste se restringe a lo que se plantea como en términos del Fondo Monetario. No, es un ajuste general de la economía. No, si quieres una reorganización de la economía. Pero que no es ese ajuste coherente, es lo que tal vez usted podría aceptar. No, yo digo, es necesaria una redefinición del modelo económico. Olvidémonos, si quieres, de la palabra ajuste, que parece que a Pablo le molesta que se use fuera de lo fiscal. Pero es una redefinición de la economía que el gobierno anterior tuvo 10 años para hacerlo y no dio un solo paso en ese sentido. Cuando el gobierno anterior comenzó a hablar de el cambio de la matriz productiva, que fueron los 2 últimos años de su gestión, que se dieron cuenta que había que cambiar la matriz productiva, como ellos lo llamaban. Yo digo, es un ajuste general de la economía, llamémosle como sea, ¿no? Ellos, ¿qué es lo que hicieron? Dijeron, vamos a hacer las hidroeléctricas porque con eso vamos a tener energía barata y te va a desarrollar la industria y qué sé yo. No, eso es un absurdo. Eso es un absurdo. ¿Crees que por presionar en un sector o por hacer un cambio en un sector se van a lograr efectos prácticamente milagrosos en los otros? No, había que hacer una redefinición total, crear un ambiente adecuado para la inversión privada, crear un ambiente adecuado para la producción. Son una serie de cosas que hay que hacerlas y que es a eso a lo que me refiero. No me refiero al ajuste fiscal que puede hacer el Fondo Monetario, que les preocupa mucho a los ministros de Finanzas. No, es mucho más allá de eso. Dice usted que, en síntesis, lo que se requiere es un gobierno o una persona
situada en el vértice para coordinar a todas las instancias, un primer ministro, que en este caso usted le pone como candidato al vicepresidente de la República. ¿Le ve usted como un primer ministro que pueda adecuar las posiciones y trazar un camino bastante exitoso para corregir cualquier tipo de error y no denominarlo ajuste, sino que presida un recambio interno, un recambio de las instituciones del Estado? ¿En qué elementos, en qué valores, en qué situaciones? El tema es fundamentalmente político, es de conducción política, de la necesidad de lograr que haya una gran coalición nacional, un acuerdo nacional para ir adelante en un cambio político y económico que reinstitucionalice al país. Es eso. Y yo creo que el presidente no puede hacerlo por una serie de razones. No puede hacerlo o no quiere hacerlo. Y entonces sugiero que hay una figura ahí, es el vicepresidente. Sugiero que, por ejemplo, él puede jugar ese papel, ¿no es cierto?, como el que juega un primer ministro en los regímenes parlamentarios, que es el que hace la política, el que se encarga de eso, y el presidente no se desgasta y tiene otras funciones tranquilamente. Entonces, es por ahí el tema. No es que yo candidatice al vicepresidente, simplemente identifico. Sí, casi lo está haciendo. Hay un personaje que puede jugar ese papel y que puede seguramente articular a esos otros sectores, pero me parece que se ha perdido la oportunidad. Por ejemplo, el acuerdo 2030 o 2030, me parece a mí que es una oportunidad perdida. Ese debió ser un acuerdo 2020-2021, punto, para definir precisamente metas específicas, metas muy concretas que se puedan cumplir en los 2 próximos años para dejar las bases de reordenamiento del país. Pero no es un relevo conceptual, economista Dávalos. No sería un relevo conceptual, sino un relevo de energías, de crear un ambiente y una atmósfera de mayor confianza o algo por el estilo. Mire, Gonzalo, ¿cómo lo entiende usted? Yo pienso que independientemente de que usted esté a favor o en contra del Fondo Monetario Internacional, e independientemente de que usted le llame ajuste a toda la economía, cuando se ajusta la demanda, no la oferta, independientemente de eso, yo creo, Gonzalo, que necesitamos siempre y en todo momento salvaguardar el ordenamiento jurídico. Necesitamos siempre tener fidelidad con el texto constitucional, porque independientemente de que usted sea de izquierda, centro, derecha, y el presidente, de acuerdo al artículo 147 de la Constitución, tiene la obligación constitucional de velar por la Constitución y hacer cumplir la Constitución. Es el numeral 1. Ahora bien, ¿por qué le digo esto? Porque yo pienso que Simón debería haber, creo yo, al momento de redactar este artículo, haber leído la Constitución y haber leído al mismo tiempo la Carta de Intención. ¿Por qué? Porque la Carta de Intención violenta la Constitución. La Carta de Intención, si usted quiere, rompe el ordenamiento jurídico nacional. Entonces hay un montón de ejemplos. Por ejemplo, le pongo ahí la cuestión de los subsidios. No. La cuestión de los subsidios, el Fondo Monetario registra los subsidios en la cuenta del sector público no financiero. Y eso es ilegal, es inconstitucional. Los subsidios no se registran en la cuenta del sector público no financiero. El Fondo Monetario habla de balance fiscal no petrolero o déficit primario no petrolero. Ese concepto no existe en la legislación nacional. Es un concepto que transgrede, por ejemplo, el artículo 82, el artículo 275, el 276, el 280, el 286 de la Constitución. Pero ¿a qué me refiero? Me refiero a lo siguiente, ¿no? Si nosotros guardamos fidelidad al texto constitucional, la Carta de Intención está caída, Gonzalo. O sea, no se le puede decir, como está diciendo aquí Simón Pachano, que los asambleístas tienen que llevar adelante los cambios previstos en la Carta de Intención, porque los asambleístas saben de la ley. Los asambleístas, cuando les lleguen las reformas jurídicas, ellos saben que tiene que pasar por un control de constitucionalidad y no pueden aprobar. Le pongo otro ejemplo, Gonzalo, la independencia del Banco Central. Pero eso en términos... Eso significa que la Asamblea no puede aprobar normas constitucionales. Sí, no puede aprobar las reformas. Pero en términos de gobernanza,
Peor todavía, pues, Gonzalo, porque si se demuestra que el presidente... Como que el presidente no tiene los atributos no, a este Gonzalo, instante. Es peor. Vea la consecuencia, Gonzalo. Imagínese que el presidente... Para negociar con los sectores. Suscribe esta carta de intención y esta carta de intención plantea violaciones constitucionales. Si esto es así, el presidente no cumplió con el numeral 1 del artículo 147 de la Constitución que establece su obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución, pues. Entonces, mucho más grave, entonces. Se está planteando el hecho de que el presidente no asumió sus deberes constitucionales. Claro. Entonces, esta carta de intención con el Fondo Monetario está prácticamente caída. No se puede llevar adelante un texto que plantea contradicciones con la Constitución ecuatoriana. Las autoridades económicas, antes de haber suscrito este acuerdo con el Fondo Monetario, tenían que previamente hacerle pasar un control de constitucionalidad. Y Simón Pachano, uno de los teóricos más importantes que tiene nuestro país, eso es absolutamente real, uno de los más lúcidos además, tiene que también indicar que el ordenamiento jurídico no puede toparse. El ordenamiento jurídico que está codificado en la Constitución ecuatoriana no puede, si usted quiere, desreglamentarse, por decirlo de alguna manera, claro, por suscribir una operación de crédito. Entonces, los ajustes que están aquí, Gonzalo, son inconstitucionales. Los ajustes que están en esta carta de intención con el Fondo Monetario. En consecuencia, la Asamblea no los puede procesar. Al no poder procesar, entonces lo que plantea Simón en su artículo no puede darse, pues no hay ninguna racionalidad ahí, pues, Gonzalo. Su teoría también podría ser pecaminosa desde algún ángulo en que usted no le da el valor que tiene el primer mandatario y piensa que su vicepresidente podría ser el actor fundamental para esto, de acuerdo al pensamiento de Simón Pachano. Es el señor vicepresidente el que podría convertirse en un negociador. Pero son cuestiones de forma, Gonzalo, son solamente formas. En vez de vicepresidente, podría convertirse en un primer ministro. Pero eso significa entrar a un régimen parlamentario, y en América Latina no tenemos la experiencia de regímenes parlamentarios. Aquí tenemos la experiencia de regímenes presidencialistas. O sea, no sé, en algún momento quizá avancemos a un régimen parlamentario, pero lo que existe es un régimen presidencialista. ¿Y a quién le ve a usted como mejor negociador fuera de todos los regímenes presidencialistas o de primer ministro? El presidente tiene un equipo económico muy débil, Gonzalo, muy débil en este momento. El presidente, ¿no? También tiene un equipo político muy débil, o sea, realmente es un gobierno muy debilitado y con un gobierno Martínez más bien es un líder joven que ha sido visto con buenos ojos por los diferentes sectores, pero ha cometido errores. ¿Cuáles podrían ser? O sea, pero Gonzalo, usted tiene movilizaciones sociales anunciadas por organizaciones sociales el próximo mes, producto justamente de esta carta de intención. Es decir, usted tiene un ministro de Finanzas que le está complicando la vida a nivel político. Entonces, y que no le está permitiendo resolver los problemas económicos, no le está dando indicadores positivos, porque antes de que asuma el ministro de Finanzas, el riesgo país era menor de lo que hoy tenemos. Antes de que asuman, el país iba a crecer al cerca del 2% y ahora va a decrecer. Entonces tiene problemas con ese ministro de Finanzas y le está provocando ya problemas políticos, si usted quiere, ¿no? Y además tiene la Corte Constitucional que tiene que pronunciarse sobre la Carta de Intención, si la Carta de Intención pasa o no pasa los filtros de control de constitucionalidad. Entonces no es un Ministerio de Economía lo suficientemente sólido, si usted quiere, que le permite y le otorgue garantías de crecimiento, estabilidad, empleo, liquidez a la economía. Nada que ver, tenemos problemas de desempleo muy fuertes en este momento, ¿no? Y el ministro de Economía está ahí ¿para qué? Está ahí para resolver los problemas económicos, no para crearlos, pues, ¿no? Entonces, usted tiene ahí cada vez más problemas económicos, usted tiene que la economía aquí va a crecer. Fíjese usted, el presidente Lenín Moreno en el año 2018 presentó la programación cuatrianual. En la programación cuatrianual, el presidente Lenín Moreno dijo que este país iba a crecer este año, calculó el ministro de Economía que iba a crecer este año alrededor del 1.5, 1.7%. Y resulta que ahora el Fondo Monetario nos dice, no señores, ustedes no van a crecer, ustedes van a decrecer al menos 0,5%. ¿En qué parte le dicen eso?
Eso está en la primera página, en las expectativas de la carta de intención. Ahí dice GDP, que es la denominación en inglés de Producto Interno Bruto, menos 0,5 para el año 2019. Y durante el 2019, 20 y 21 no hay crecimiento económico, hay estancamiento económico. Es decir, nosotros teníamos proyectado crecer alrededor de entre un 4 y 5% global. El Fondo Monetario nos produce un estancamiento económico. Es necesario y cambiar necesitamos un índice de crecimiento, es indispensable para complementar el plan. Pero ¿cómo resuelve el empleo? Pues Gonzalo, la economía tiene que crecer para generar empleo, y lo que el ministro de Economía está haciendo es decrecimiento. Este formato no crea empleo. O sea, no me estoy inventando yo, es lo que está pasando, Gonzalo. Claro. Por ejemplo, fíjese, en el año 2014 el pleno empleo era del 55%, hoy es del 38%. Cuando Lenín Moreno asume el gobierno, el pleno empleo bajó más o menos al 48%, ¿no? Hoy está 10 puntos menos, está en 38%. Y sigue generándose más desempleo, Gonzalo, porque no hay políticas de empleo. Entonces, el objetivo del presidente y el objetivo de su ministro de Finanzas es generar empleo, es generar inversión. Y claro, usted dice con Moreno no se puede. Es que no hay. Solnhausner se puede. No se trata de personas, Gonzalo. No se trata de que usted me caiga bien. Pero son de dimensiones de poder. No se trata de personas, no se trata de formas, no se trata de procedimientos. Se trata de cuestiones de fondo. Yo no creo que... Pero usted nos hace escoger entre el presidente y el vicepresidente. ¿Quién tendría insumos, ideas y herramientas que puedan hacerle más cómodo la transición? Yo pienso que el presidente Moreno debería regresar a su proyecto original, al proyecto original de Toda una Vida, que tiene nombre de bolero, pero en todo caso expresaba una vocación social, si usted quiere. El presidente Lenín Moreno tiene que regresar a sus primeros meses en los cuales planteó una política de reactivación. El presidente Moreno le está sobreendeudando a la economía nacional. En este momento estamos ya en más del 51% sobre el PIB en deuda externa, por ejemplo. Y no se habla de eso, no se habla de los peligros que significa. ¿El vice qué idea tendría en vez de endeudar? Yo no le he escuchado las ideas económicas al vicepresidente. El vicepresidente se ha convertido en una especie de apoyo al Ministerio del Interior, si usted quiere, ¿no? Pero el vicepresidente de una u otra manera repite lo que plantea creo que el Ministerio de Economía sobre la inversión extranjera y todo lo demás, pero más allá de lo que plantee, se trata del hecho de generar políticas, en este caso económicas, que nos permitan resolver el desempleo, y no se lo está haciendo, Gonzalo. ¿Qué desacuerdos se entremezclan en este momento de acuerdo ya a su visión con los parámetros que acaba de establecer su compañero de conversación, doctor Pachano? Bueno, a ver, yo creo que ya que Pablo alude a la constitucionalidad o no, yo creo que ese es un tema que está muy en debate, justamente. Cuando yo hablo de reinstitucionalización del país, estoy hablando de una revisión profunda también de la Constitución. No digo que haya que violarla antes de cambiarla, no, pero sí de observar muy cuidadosamente eso. ¿No hay cómo silenciarle al carpintero vecino? No creo. A ver, voy a alejarme un poco de acá. Gracias, perdone. No, creo que sigue el sonido, pero sí, es un problema. Bueno, cuando Pablo dice que el acuerdo con el fondo afecta, digamos, o es inconstitucional, viola la Constitución, bueno, y habla de las responsabilidades del presidente con respecto a la Constitución, yo le recordaría que también, entonces, como ciudadano, él tiene la obligación de denunciar un hecho inconstitucional, y le animaría a que presente un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Creo que eso sería muy bueno, porque daría muestras de que hay ciudadanos... Nos repite la fórmula, doctor. Me piden que tenga la gentileza de solicitarle que nos repita la fórmula. ¿Qué convendría este momento entre los dos mandatarios? A ver, no entiendo la pregunta, Gonzalo. Sí, ¿qué tendría que, digamos, renovar, reconformar, reestructurar en su propuesta el señor presidente?
¿O qué tendría que activar en su propuesta el señor vicepresidente? ¿No estamos en una puja de visiones de los dos mandatarios? No, yo no creo que haya esa puja. Por eso le pregunto. No, Gonzalo, no creo que es eso. Yo simplemente digo, es necesario armar un gobierno para enfrentar la situación que vive el país, la situación de desinstitucionalización política, de desorganización social, de caos económico, no sé cómo llamarle, de crisis económica, como quiera llamársela, ¿no? Eso hay que enfrentar y eso tiene que enfrentar el gobierno. El gobierno hasta este momento no ha tenido capacidad para hacerlo. Me parece que la conformación del gobierno es una conformación tremendamente heterogénea y que el presidente no ha podido justamente nuclear la homogeneidad que se requiere para caminar en una línea determinada en esos aspectos fundamentales. Y entonces yo sugería en mi artículo que una posibilidad es que de eso se encargue el vicepresidente, que es una persona que, digamos, es nueva, es joven. Yo fui crítico cuando se escogió a un vicepresidente como él, porque me parecía que era una persona que no tenía trayectoria política, que no tenía antecedentes y que posiblemente no era, digamos... un expertise. No tenía el mejor perfil para el momento que necesitaba el país, pero me parece que precisamente tal vez a causa de esas mismas razones puede ser una figura que cause menos roces y que convoque a acuerdos a diversas fuerzas. ¿Quiénes están en este momento rozándose? ¿Quiénes están en una controversia que no la entendemos desde el lado del pueblo? La controversia se da sobre todo entre lo que deberían ser los partidos políticos y que no son partidos políticos, son apenas ciertas organizaciones electorales caudillistamente dirigidas, ¿no? Y que creen que están salvaguardando sus intereses electorales o preservando sus intereses electorales para la próxima contienda electoral por la vía de la oposición a este gobierno. Me parece que eso es un absurdo. Este debería ser un gobierno que concite más bien el acuerdo de todos esos grupos para ir precisamente a los cambios que hemos estado hablando en este programa, Gonzalo. Ese es el planteamiento mío. Entonces, la consecución de dejar hacer, no de dejar pasar, sino de dejar hacer, este momento la pedimos al señor presidente de la República y él nos puede contestar, ¿pero qué de malo estoy haciendo? Y ahí, ¿qué podríamos decirle? No está haciendo lo suficiente, Gonzalo. No está haciendo lo suficiente para ir en ese camino. ¿Dónde falta dosis de empeño, digamos, o una teoría más abiertamente constructiva para el momento que vive el Ecuador económico? Gonzalo, falta una clara definición de una política económica que no sea la del rentismo, que no sea que ahora apostemos por la minería cuando se nos está acabando el petróleo o cuando queremos sustituir al petróleo por otra cosa, que sea sustituir por la producción. Está faltando en lo político, que no hay una propuesta clara de una reinstitucionalización del país. ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos salir, por ejemplo, del modelo político que instauró la llamada Revolución Ciudadana, que es un modelo político concentrador en el Ejecutivo, que elimina la participación política de la ciudadanía, la participación social, que la estatiza? ¿Cómo podemos salir de un hiperpresidencialismo que se estableció desde la Constitución del año 2008? En fin, todo eso es tarea del gobierno, obviamente de las fuerzas políticas, de la misma ciudadanía, pero el gobierno tiene que ser que pivotee todo eso, el que concentre y que plantee soluciones que puedan ser empujadas por el conjunto del país, sin presentarse como un
jugador más, sino más bien como el que convoca a todos los jugadores a empujar en ese sentido. Usted, economista Dávalos, ¿cree que el señor presidente está ejercitando un tramo también de hiperpresidencialismo en la conducción del Estado económico? No creo, Gonzalo, pero creo que es necesario indicarle a Simón que un conjunto de profesores universitarios hemos hecho un estudio justamente macroeconómico y técnico con respecto a la relación entre la Carta de Intención y la Constitución, y hemos presentado ya este estudio técnico para que sirva a la Corte Constitucional como un instrumento para hacer control de constitucionalidad. La Carta de Intención lo entregamos el 4 de julio de este año. Está entregado... Pero, perdone, en materia económica, ¿qué tendría que ceder el presidente Lenin? El presidente Moreno, o sea, hasta que la Corte Constitucional se pronuncie con respecto a la Carta de Intención, no se puede llevar adelante las políticas que están contenidas ahí. No hay cómo. O sea, definitivamente. ¿Por qué no hay cómo? No hay cómo. Porque si la Corte Constitucional falla que efectivamente las medidas del Fondo Monetario no son constitucionales, usted como funcionario público tiene que pagar las consecuencias, pues. Entonces no puede hacer eso. Por eso yo recomiendo a las autoridades económicas que sean muy prudentes, exageradamente prudentes con respecto al ejercicio de la política económica, que se asesoren de todos los abogados posibles en este momento, porque cualquier decisión tiene consecuencias. Gonzalo, yo fui parte de la Comisión Auditora de la Deuda al anterior gobierno. Y cuando estuvimos auditando la deuda, y aquí hemos hablado en esta radio, el anterior gobierno no cumplió con la ley. Y al no cumplir con la ley es responsable civil, administrativamente e incluso en algunos casos penalmente el gobierno anterior. Eso lo definimos en la Comisión Auditora de la Deuda, convocada por el Contralor Pablo Celi. De la misma manera les pido, de la manera cordial, porque además fueron mis alumnos de ellos, les pido que se cuiden, que este momento esperen el pronunciamiento de la Corte Constitucional para que se curen en sano, para que cualquier decisión que ellos tomen sea una decisión dentro del ordenamiento jurídico, dentro de la ley, Gonzalo. Porque sería terrible, usted deja de ser ministro y después viene toda la repetición, la persecución y demás, cuando usted quiso servir al país con las mejores ideas, con las mejores intenciones, dentro de lo que usted consideraba que era lo mejor para el país. Nadie discute eso, nadie discute las intenciones que tienen estas personas que son brillantes además, ¿no? Pero sí entonces, se les recomienda... ¿sí tiene sentido la observación que formula ya a tiempo Simón Pachano? Por supuesto, por supuesto. Entonces tienen que ser prudentes en este momento. Prudentes. No pueden llevar adelante hasta que la Corte Constitucional se pronuncie. Si la Corte Constitucional les dice, señores, juegan, porque saben que tienen tras sí el apoyo constitucional y que las medidas que están llevando son constitucionales. Caso contrario, si ellos juegan sin tener después el criterio de la Corte, cuando se emite ese criterio, pueden quedar fuera de juego, claro. Gonzalo. Entonces lo importante en este momento... Pablito, ¿pero qué licencias tiene que dar la Corte Constitucional al presidente Moreno? Tiene que decirle, la Corte Constitucional tiene que decirle al presidente Moreno. Hasta aquí puedes avanzar. Exactamente. La carta de intención la puedes suscribir en el término A, B, C y D. En los puntos H, Z, M, N, K, esos no los puedes topar porque efectivamente plantean inconstitucional, pero los otros sí los puedes topar. No estamos en contra ni a favor de que se suscriban acuerdos y demás. Yo pienso que independientemente de que uno sea de izquierda o no sea de derecha, uno tiene que respetar siempre y en todo momento la Constitución, Gonzalo. Tiene que respetar el ordenamiento y máxime cuando se es autoridad. Cuando se es autoridad uno tiene que dar un ejemplo de respeto a la Constitución y respeto a las leyes. Lo que tiene que hacer el presidente Moreno es respetar las leyes porque la Constitución además así lo establece, ¿no? Decirle a la Corte Constitucional, está bien, dame el veredicto con respecto a esto para yo poder actuar. Y una vez que tenga ese veredicto, entonces puedo actuar. ¿Por qué? Porque en el caso de que la Corte Constitucional se demore, digamos, 6 meses, 8 meses y el presidente necesita actuar, tomar decisiones, si en esos 6, 8 meses las decisiones que tomó no se sustentan a nivel constitucional, entonces cae todo nomás y entramos en un proceso de desinstitucionalización muy fuerte. Entonces aquí la Corte Constitucional tiene un deber fundamental de darle estabilidad al país y decirle al presidente, mira, sí puedes hacer esto, pero no puedes hacer lo otro, ¿no? Y el presidente está en su legítimo derecho, creo yo, de definir una hoja de ruta para el país. Él ha buscado con el Fondo Monetario, etcétera, con el Banco Mundial. Es su legítimo derecho buscar eso, pero siempre, Gonzalo, siempre apegado a la ley.
siempre apegado a la Constitución. Lo que dice Simón es interesante, o sea, el país tiene que recuperarse, y estoy totalmente de acuerdo, el país tiene que recuperar sus instituciones políticas, absolutamente real. Si hay algo que agradecerle al presidente Moreno es el hecho de que nos ha permitido recuperar la institucionalidad política, eso nadie le discute, ¿no? Sí. Pero también es cierto que el presidente Moreno en ese sentido tiene que ser muy puntual y tiene que decirles a sus ministros, mire, tenemos problemas de empleo, necesitamos una política de empleo. Tenemos problemas de crecimiento económico, necesitamos una política de crecimiento. Tenemos problemas de liquidez, necesitamos una política de liquidez. Y las autoridades económicas se le está contratando para eso, tienen que darle al presidente una política de empleo. Y lo que dice Simón es real, porque hemos tenido muchos anuncios que son como en el póker, son un bluff, ¿no? Anuncios de trenes fantasmas y todo lo demás. Y no se puede jugar con la opinión pública, porque a la opinión pública hay que respetarla. El presidente, el vicepresidente tienen que hacer anuncios que sean coherentes, que sean sustentados y decirle, bueno, va a haber una inversión y establecer en qué contextos va a ser esa inversión, cómo se va a definir esa inversión. Porque caso contrario pierden credibilidad, Gonzalo. ¿Cuál sería la petición que ustedes negocien en este momento en homenaje al país? Son dos pensadores de talla. Lo primero, los dos que nos den la fórmula flash, Gonzalo, la receta instantánea para que tanto el presidente como el vicepresidente, tanto el vicepresidente como el señor presidente de la República compaginen los guiones no están en una discusión, pero ustedes le elevaron a una discusión pública este momento porque son partidarios de uno o de otro. ¿Usted es partidario de la injerencia del señor presidente de la República o del señor vicepresidente? Yo les pediría a los dos, Gonzalo, les pediría al presidente y le pediría al vicepresidente, a quien no lo conozco, le pediría apego a la ley. Okay. Le pediría que cumpla con la Constitución. Le pediría que cualquier decisión... Les pediría a los dos. A los dos, que cualquier decisión, al menos en algo tan importante como las reformas que plantea el Fondo Monetario en la Carta de Intención, sean validadas por la Corte Constitucional. Es decir, mira, aquí tengo la Carta de Intención, le habría dicho a la Corte Constitucional, ¿qué opinas tú de esta Carta de Intención? ¿Puedo hacer las reformas que están aquí? ¿Ahí caen las reformas laboral y tributaria? No, está la reforma tributaria, por ejemplo, está la reforma a la independencia del Banco Central, que yo le había mencionado. Está la Pero ahí cae la laboral también. Está la laboral, etcétera, ¿no? En ese desafío. En el caso de la laboral hay una frase que me llama mucho la atención en la Carta de Intención, y es el hecho de que el Fondo Monetario plantea un régimen de flexibilización laboral específicamente para mujeres y jóvenes. Dice, es necesario llevar adelante un régimen de menos rigidez laboral para la fuerza de trabajo femenina, dice el Fondo Monetario. Eso, por ejemplo, ya esa frase nos plantea problemas con la CEDAW, nos plantea problemas con el protocolo de Beijing, nos plantea problemas con la OIT, etc. Solo esa frase, Gonzalo. Entonces, si usted firma un documento y hay una frase y le dice, mira, tienes que hacer esto, o sea, lo mínimo que se tiene que hacer es preguntarle a la Corte Constitucional y decirle, mira, ¿qué opinas de esta frase que dice crear un régimen de flexibilización laboral a la fuerza de trabajo femenina y joven, ¿no? Y la Corte Constitucional le va a decir, mira, eso no podemos porque eso plantea una discriminación negativa, pues, ¿no? En este caso para las mujeres. Y eso está en la Carta de Intención, eso es textual en la Carta de Intención. Economista, ¿usted no le está dando insumos a los grupos sociales para que contrarresten, digamos, este formato que ha preparado? Al gobierno, Gonzalo. Le estoy dando insumos al gobierno para que el gobierno después, porque la política pasa, Gonzalo. Usted ha sido testigo aquí un montón de gobiernos que han pasado, un montón de ministros y un montón de presidentes que cuando están en el poder hacen una cosa y piensan que el poder es eterno, Gonzalo. Salen del poder y después tienen que vérselas con la justicia nomás. Entonces decirle al ministro de Economía, que fue mi alumno, el ministro de Economía, la gerente del Banco Central fueron mis alumnas y les estimo además, porque yo fui parte de su formación, si se quiere, decirles que se cuiden las espaldas. Decirles que por favor, algún rato van a dejar de ser ministros, algún rato van a dejar la gerencia del Banco Central y en ese momento van a tener que hacer parte, si se quiere, de fiscalizaciones. Que cuando venga esa fiscalización, o sea, que puedan sortear con todo éxito porque siempre apegaron de acuerdo a lo que dice la Constitución, a lo que dice el ordenamiento jurídico, siempre. Si la Constitución me dice que no hay la independencia del Banco Central, o sea, no hago eso, pues Gonzalo, simple. O sea, no llevo adelante la independencia del Banco Central. No, le pido a la Asamblea Nacional que
realice una reforma constitucional que me permita, por ejemplo, situar la independencia. Yo sí creo que hay que hacer al Banco Central más independiente, o sea, estoy de acuerdo con eso, pero también estoy de acuerdo que si la Constitución no me deja, tengo que atenerme a la Constitución. ¿Dónde está el quid del asunto? Con eso terminamos, distinguidísimo invitado Simón Pachano. ¿Dónde está el quid del asunto? Bueno, yo creo que está en todo esto que hemos hablado, Gonzalo. Creo que finalmente estamos de acuerdo en que es necesario hacer un cambio drástico en la economía y en la política del país. Eso me parece que no hay discusión. Simplemente quisiera retomar algo que señala Pablo y le felicito por haber tomado una iniciativa de presentar un estudio para que la Corte Constitucional tenga elementos, aunque yo le sugería más bien hacer una demanda constitucional. Pero bueno, no importa eso. Pero justamente lo que él dice, que la Constitución prohíbe ciertas cosas que están en la Carta de Intención, ahí me está dando la razón de que es posible renegociar el acuerdo con el fondo o ir discutiendo algunos aspectos del acuerdo con el fondo. Al fondo se le puede decir, la Constitución ecuatoriana impide hacer el punto 5, el 20 y el 38, ya, de acuerdo. Entonces no lo hacemos, no puede ir eso, mientras no hagamos un cambio constitucional, si fuera del caso. Entonces creo que es posible, justamente con una política, digamos así. ¿Eso exige una flexibilización del programa de ajustes? No solo flexibilización, una redefinición de acuerdo a una redefinición. O sea, creo que, por ejemplo, el otro tema ¿Quién prepara el libreto de la redefinición? ¿El Palacio Presidencial o el Vicepresidencial? Porque yo diría, ahí es donde se necesita un acuerdo político nacional. Ahí se necesita un acuerdo por lo menos de las fuerzas que están representadas. ¿Y quién deberían ser los dialogantes? Perdona, Simón. Las organizaciones sociales, insisto, las fuerzas que están representadas en la Asamblea Nacional. Esa es la representación política del país, que están fragmentadas, que son demasiadas. Bueno, esa es la realidad del país. Pero también los empresarios, la gente que quiere gestar economía. Es lo que me estoy refiriendo, las organizaciones sociales, en donde están empresarios, donde están sindicatos, donde están trabajadores, donde están indígenas. Emprendedores también. Claro. Entonces esa es ahí es donde hay que debatir. Muchas gracias. Convocar a ese debate. Y creo que, Gonzalo, por ejemplo, el tema de la flexibilización laboral, yo creo que eso hay que discutirlo muy cuidadosamente. Muy cuidadosamente hay que replantearse las cosas y, por ejemplo, no contaminarle, como lo han hecho algunas propuestas de cámaras empresariales, con el tema de la jornada laboral, que a mí me parece que sería un retroceso de más de 100 años en la historia de la humanidad, el ir a una jornada laboral como la que se está planteando. Por ejemplo, eso tiene que ser inaceptable en términos sociales. Ese de la jornada de 12 horas diarias, aunque sumen en total 40 a la semana, eso no puede ser, no solo porque va en contra de disposiciones de la OIT y de otros organismos, sino porque es un retroceso en términos de la historia de la humanidad y de las conquistas de derechos de las personas, en este caso de los trabajadores. Es decir, creo que hay que mirar la cosa desde todos los ángulos que esto tiene para ir justamente planteándose qué es lo que se debe y se puede hacer. Muchas gracias, muy amables, señor doctor Simón Pachano, señor economista don Pablo Dávalos, por esta gran compañía. Señoras y señores, volvemos ahora al andarivel político, con la presencia de 3 personalidades en este marco: José Ayala Lazo, Andrés León y Francisco Huerta Montalvo. Inicio de espacio promocional y publicitario.